Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Vengan conmigo a la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1. Es interesante la introducción que hace el apóstol Pablo y mira lo que menciona acerca de uno de los caracteres de Dios. Dice así Pablo en versículo 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es interesante que la relación de la verdad y la piedad van juntos. A veces uno puede tener la verdad, pero si no está acompañado de la piedad, ¿qué es esto de la piedad? Ser temeroso de Dios. Entonces, si la verdad no va acompañado del temor de Dios, esa verdad puede ser cuestionable, puede traer dudas. ¿Qué verdad es esa? Si no es la verdad acompañada de la piedad, es cuestionable para la gente. Pero fíjate en el versículo 2, y este es donde quiero que veamos el carácter de Dios. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? No miente. Repite conmigo: Dios no miente. Repite conmigo: Dios no miente. Parece que esto suene un poco trivial, no tenga mucho sentido, pero fíjate, Dios a través de la Biblia, y me gustaría llevarte a un texto en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 23. Números capítulo 23, vamos a ver lo que dice 23. 19, otra vez quisiera tomar un texto del Nuevo Testamento. Dios no miente. Ahora, en el Antiguo Testamento, 23, 19, ¿ya estás conmigo, hermano? ¿Sabes? Si tienes tu Biblia, me gustaría que uses tu Biblia, porque yo quiero que veas en la Biblia qué es lo que Dios te quiere hablar, te quiere decir, nos quiere hablar, nos quiere decir ahora a nosotros. Verso 19 dice: Dios no es hombre, ¿qué dice? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Qué interesante que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están de acuerdo en que el carácter de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto de inmutable? Él no cambia. Así que lo que Él prometió, Él está comprometido a cumplir cada una de sus promesas, cada una de sus palabras que Él dijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero esto es para nosotros, es una bendición conocer esto, pero también tendría que ser una advertencia. ¿Por qué una advertencia? Porque si Dios prometió cumplir todas sus promesas, dentro de sus promesas está también su disciplina. Dentro de su palabra está lo que Él dijo respecto a qué Él va a hacer con aquellos que desobedecen. Por eso es que estamos nosotros en este tema, espero terminar este mes, pero nuestro tema es el exilio. ¿Te acuerdas? El exilio. ¿Qué significaba el exilio? Para el pueblo de Israel significó la disciplina de Dios. ¿Por qué? Vamos a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Dios no miente. Dios no es hombre para que Él mienta o se arrepienta. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios tuvo que disciplinar al pueblo de Israel? Y acuérdate que Él no solamente está comprometido con bendecir a su pueblo,
sino que Él también se comprometió a disciplinar a su pueblo. Wow. Por un lado, es una tremenda bendición saber que tengo un Dios que no miente, que va a cumplir todas sus promesas, pero por otro lado también es una advertencia que debe ayudarme a mí a poder estar serio con Dios, porque Dios no miente. Fíjate, el capítulo 6, Oseas, ¿ya estás conmigo, hermano? Oseas capítulo 6. Fíjate, verso 7. Verso 7, mira lo que dice. Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Si vos ves todo el contexto, está hablando del pueblo de Israel. Y entonces, si vos vas desde el versículo 4, 5, 6, está hablando de Israel. Dice 4, ¿qué haré con Efraín? ¿Qué haré con Judá? Está hablando del pueblo de Dios. Efraín, Judá es el pueblo de Dios. Dios dice, ¿qué haré con este pueblo? Versículo 5 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con palabras de mi boca los maté, y sus juicios serán como luz que sale. Y el versículo 6 dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Dios está hablando que su pueblo llegó a un punto en su vida que estaban más contentos con los sacrificios, estaban más contentos con las ceremonias externas que con el conocimiento de Dios. ¿De qué te sirve hacer cosas cuando tú no tienes un conocimiento del Dios al cual tú sirves, al cual tú sigues? El pueblo no tenía conocimiento de Dios, por eso estaba viviendo una vida desenfrenada al pecado. Entonces, el Dios que no miente, Dios que no se arrepiente, fíjate lo que dice el versículo 7, esto es tremendo para nosotros. Dice el versículo 7, mas ellos, ¿quiénes? El pueblo de Israel, que no obedecieron a Dios. Dice, mas ellos, cual Adán, ¿qué dice? Traspasaron el pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo con Israel. El pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, fíjate el versículo 8 también, el capítulo 8 de Oseas, está la misma exhortación al pueblo. Dice el versículo 8, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque, ¿qué dice? Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Qué tremenda situación que está viviendo Israel en estos momentos de la historia. Traspasaron el pacto de Dios, traspasaron la ley de Dios. Tú sabes la ley de Dios, ¿verdad? Tú conoces la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No te harás dioses ajenos, no te inclinarás a esos dioses. Todos esos tres en un solo mandamiento traspasaron, quebraron, pasaron el límite. Eso es la palabra cuando dice traspasaron. Entraron en una rebelión, entraron en una desviación perversa de quebrar los mandamientos de Dios. Persistieron en eso, seguían una y otra vez traspasando, quebrantando la ley de Dios. Triste, ¿no? ¿Cómo uno puede? Yo digo, Señor, ¿cómo puede suceder eso? Sucede. Ahora dice el versículo 7, mas ellos cual Adán. Ahora, ¿por qué el profeta menciona a Adán? ¿Por qué les lleva al pueblo a que piensen que así como Adán traspasó la ley de Dios, el pueblo ahora también está haciendo lo mismo? Y es lo que tú y yo hacemos ahora. Traspasamos la ley de Dios, nos rebelamos contra los mandamientos de Dios, violamos los mandamientos de Dios, cual Adán. O sea que este problema del pecado del hombre viene arrastrándose desde Adán. ¿Te acuerdas cuál fue el problema de Adán y Eva? ¿A qué desobedecieron?
desobedecieron al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. ¿Dios fue claro o no fue claro? De este árbol no. De todos los árboles sí puedes comer, pero de este no. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Bueno, ustedes saben la historia. No quiero entrar en la historia porque tendríamos que comenzar con las mujeres, porque las mujeres a veces la misma bendición que Dios puso para el hombre puede llegar a ser la maldición del hombre. Mujeres, ¿me están escuchando? Si tú no estás cumpliendo el rol, el papel para el cual Dios te mandó, ser ayuda idónea, someterte a tu esposo, Efesios capítulo 5, terminas como Eva. O terminas como la mujer de Job, diciéndole a Job: maldice a Dios. ¿No ves cuántas cosas estás pasando? Maldice a Dios. Qué tremendo que Job era un hombre santo, íntegro. Ayer vimos, ¿no? Como mujer fatua has hablado. Y él le enseñó: ¿acaso Dios no puede darnos y quitarnos? Entonces Adán y Eva cometen ese pecado de desobedecer a Dios. Es lo mismo que está pasando con Israel. Israel desobedece a Dios. Y es lo mismo que puede suceder en tu vida y en mi vida, desobedecer a Dios. Y entonces cuando uno desobedece a Dios, uno entra en una área gris, muy triste, porque escúchame, para Adán y Eva, la consecuencia de desobedecer a Dios, ¿qué fue? Exilio. Sal del huerto. Vete del huerto. Vete del lugar de la bendición. Vete porque desobedeciste. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de las decisiones que tomamos. Separación de Dios. Separación de tu creador. Imagínate lo que para el Hijo de Dios significa eso: separarme de mi Dios, de mi creador. Y terminamos como el hijo pródigo ahí al fondo comiendo comida de cerdos. Así, separados, lejos de Dios. Cuando deberíamos estar disfrutando de nuestro Padre Celestial, nos alejamos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Lo mismo sucede con Israel. Israel tenía todas las bendiciones, todas las promesas que Dios le había hecho a Israel, pero Israel fue rebelde. Traspasaron el pacto igual que Adán y Eva, rompieron la ley, robaban, mentían, deseaban la mujer de su prójimo, dejaron a Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 2 dice: dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí pozos que no retienen agua. ¿Te imaginas? Dios desesperado: hey, yo soy la fuente que tú necesitas para llenar tu alma. Yo soy la fuente que tú necesitas para que cuando tomes de mí tú puedas rebosar fruto que permanece para siempre. Juan capítulo 15, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. Pero aquí Israel quebrantó el pacto, traspasó el pacto, se rebelaron contra Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios? Acuérdate, Dios no miente. Dios no es hijo del hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo va a ser: Adán pecó, exilio. Israel pecó, exilio. Tú y yo pecamos, exilio. Ahora, no es el exilio que para algunos de pronto están pensando: si eres de Guatemala, exilio, Estados Unidos. Si es de Ecuador, de donde vengas, exilio. No, el exilio tiene el sentido de una separación espiritual que te va a costar
el poder regresar si es que no hay el correcto arrepentimiento que Dios está buscando de parte del hombre. El correcto arrepentimiento que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Hay muchos ejemplos de cómo Dios, aquellos que se arrepienten de corazón y vienen a Dios en busca de perdón, de ayuda, Dios, Él los ha recibido, los ha aceptado y los ha dado una nueva oportunidad. Viene a mi mente rápidamente el caso de David. ¿Te acuerdas? David, ¿qué hizo? Pecó. Él fue un asesino, él fue un adúltero. Pero el Salmo 51 vemos que el arrepentimiento genuino de David. David dijo: Señor, contra ti he pecado, me rebelé contra ti, pasé los límites, rompí la ley. Perdóname. Vuélveme el gozo de la salvación. Imagínate en esa situación, cuando nosotros traspasamos, cuando nosotros insistimos en el pecado, perdemos el gozo de ser salvos. No es que no soy salvo, es que perdí el gozo de ser salvo. Déjame hacer aquí un paréntesis, porque vale la pena que a veces nosotros descuidamos esto y tristemente no entendemos y hacemos una separación entre lo que es mi fe personal y lo que es mi caminar, mi andar con Dios. Porque fíjate, cuando nosotros hablamos de nuestro caminar con Dios personal, estamos hablando de la vida cristiana que nosotros debemos desarrollar de tal manera de que esa relación con Dios vaya creciendo. Pero esa relación con Dios comenzó cuando yo acepto a Cristo y mi identidad ahora no es las cosas que hago o las cosas que no hago. Mi identidad ahora es lo que soy en Cristo. Mi identidad es lo que soy en Cristo. Eso es lo que importa. No importa mi pecado pasado, no importa mi pecado presente, no importa mi pecado futuro, porque voy a pecar. El problema es que si yo no entiendo que en Cristo Jesús he sido perdonado en el pasado, en el presente, en el futuro, entonces yo voy a pensar que lo que me define es lo que yo hago. No, lo que te define es quién eres. ¿Quién eres? Ahora, si tú ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, has aceptado a Cristo, déjame decirte esto. Fíjate, piensa conmigo esto. Cuando ves, mejor dicho, vamos a relacionar un árbol, ¿dónde se ve mejor? ¿Dónde se le ve mejor al árbol? Cuando está rodeado de varios árboles. Porque un árbol no representa un bosque. Un bosque es cuando un árbol está junto a otros árboles. Entonces, piensa esto, un cristiano, tú puedes vivir la vida cristiana, pero tu cristianismo tiene sentido ¿cuándo? Cuando estás dentro de el cuerpo de Cristo. Dios creó la iglesia para que el cristiano se desarrolle en el cuerpo de Cristo. Piensa esto, un soldado, ¿dónde desarrolla su vida normal el soldado? En el cuartel, en el ejército, ¿verdad? ¿Te imaginas un soldado que no quiere ir a la guerra? Un soldado que quiere estar en su casa durmiendo, comiendo palomitas de maíz, viendo televisión, viendo Netflix. No, el soldado se hizo para que esté en la guerra. Piensa, tú eres hijo de Dios. Tu fe es única en Cristo, tu identidad en Cristo. Pero a menos que estés
en el cuerpo de Cristo, enfrentando la guerra diaria de la vida cristiana con los hermanos, no tiene sentido tu fe individual. Tu fe individual tiene sentido cuando está asociada al cuerpo de Cristo, así como el árbol está asociado al bosque, el soldado está asociado al ejército. El cristiano tiene que estar comprometido con el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos ese concepto? Ese concepto que a veces pensamos que solamente, lo único que me importa es mi fe personal. Con Dios yo estoy bien. Pero, ¿es eso todo lo que Dios nos pide? ¿Es eso todo lo que implica la vida cristiana? No, obviamente que cuando vos lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta de que necesitamos nuestra fe desarrollarla en el contexto del cuerpo de Cristo, donde ahí tenemos que amar a los hermanos, perdonar a los hermanos, aceptar a los hermanos, exhortar a los hermanos. Es en el contexto del cuerpo de Cristo. Es lo mismo que Dios te pide que comiences a hacer en tu hogar, con tu familia. Ora en tu familia, lee la Biblia con tu familia, sal a predicar con tu familia. O sea, es el cristianismo interno cuando está bien identificado, tiene una identidad con Cristo. Es ese cristianismo que va a afectar la comunidad en la que tú te mueves, tu familia, tu iglesia, tu sociedad. Entonces, fíjate qué importante esto, que el cristianismo individual tiene que afectar el entorno en el que yo vivo. ¿Está claro eso, hermanos? Porque a veces, y tristemente hoy estamos viviendo estos días, ¿no? La gente dice, una iglesia, ¿y para qué sirve la iglesia? Una iglesia, no es importante, si voy, si no, no voy. Acuérdate, Israel quebrantó la ley de Dios y por eso exilio. En el plan de Dios, en el amor de Dios, es quebrantas la ley de Dios, va a haber disciplina. Hay gente que está disciplinada y ni cuenta se da. Hay gente que dice, no sé por qué no tengo paz. No sé por qué no tengo gozo. No sé por qué las cosas me van mal. ¿Te has preguntado por qué seriamente? Pregúntate qué está dentro de tu corazón. Pregúntate cómo estás tú siendo obediente a la palabra de Dios. Preguntémonos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en esa relación con Jesucristo. Posiblemente hemos quebrantado algún principio, algún mandamiento de la palabra de Dios. Exilio es la ausencia de esa relación cálida con tu Dios. Cálida con tu Dios. Es interesante que leyendo la Biblia, vas a ver que Dios le da la oportunidad a Israel de que Israel se arrepienta, y un pequeño remanente se arrepiente. ¿Sabes? Interesante, porque Israel es exiliado a Babilonia 70 años. 70 años, escucha esto, 70 años separados del templo. ¿Te imaginas lo que significaba para Israel el templo? ¿Qué significaba para Israel el templo, hermanos? La presencia de Dios, la Shekinah, Dios en medio del pueblo. Estaban ahora separados de la Shekinah, del templo, de la presencia de Dios, 70 años lejos. Y un remanente fiel, allí Daniel, si te acuerdas quién es Daniel. Daniel, el profeta Daniel, comienza a orar y pide perdón a Dios, se arrepiente y dice: Dios, han pasado 70 años, ¿dónde están tus promesas? Tú prometiste regresarnos. Y Dios mira a un hombre quebrantado pidiendo perdón por su pecado, por el pecado de su pueblo. ¿Y sabes lo que Dios hace? Habla con el rey Ciro
donde estaba Daniel y permite al rey Ciro que deje salir a ese pueblo a reedificar, a reconstruir Jerusalén. ¿No te parece eso maravilloso? Cuando Dios mira a un hombre, una mujer contrito de corazón, humillado delante de Dios, confesando su pecado, Dios comienza nuevamente con sus planes que Él tiene para cada uno de sus hijos. Exilio. Exilio es triste, esa palabra cuando escuches exilio es separado de Dios, lejos de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta por qué esa amargura, por qué ese desdén, por qué esa pesadez, por qué estoy así, no entiendo. Piensa, de pronto estás cometiendo algún pecado que quebranta la ley de Dios. Yo no sé, orgullo, yo no sé, envidia, codicia, lujuria. Ayer estuvimos hablando con los hombres, la lujuria que tiene que ver con tus deseos pecaminosos, desordenados, que quieres satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios. Dijimos eso, que la lujuria son esos deseos desordenados de querer hacer lo que yo quiero, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que produce eso? Sequedad espiritual, alejamiento de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué estoy tan lejos? Dios no puede convivir con el pecado. Dios necesita que podamos limpiarnos para poder restablecer nuestra relación con Dios. Fíjate que Jesucristo en Mateo capítulo 5, Él habla de las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza que Él menciona? Me gustaría que vengas allí en Mateo capítulo 5 para que veas que cuando Jesucristo habló de las bienaventuranzas, Él habló de cómo el pueblo de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, cómo el pueblo de Dios, los ciudadanos del reino de Dios deberíamos vivir. ¿Cómo? Fíjate, capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, la primera cosa que Dios espera de tu arrepentimiento, de mi arrepentimiento o de mi continuo entendimiento en la vida cristiana, de que yo no puedo estar al lado de Dios sin tener esta actitud, pobres de espíritu. Significa que yo reconozco mi necesidad de Dios, que yo no puedo hacer nada, no puedo darle nada a Dios porque soy pobre, necesito de Él. Necesito de su gracia, de su amor, de su misericordia, porque si Él no me da, yo no puedo tener nada en mi corazón para poder ministrar a mis hermanos. Entonces, el reino de Dios, Jesucristo dice, los hijos del reino de Dios necesitan ser llenos de Él para poder vivir la vida cristiana. Pero no solamente es la pobreza espiritual de la que habla, de la necesidad de tener a Dios presente en mi vida diariamente. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa esto de los que lloran? Fíjate, es interesante que Jesucristo, Él está mencionando el carácter cristiano de aquellos que pertenecen a su reino. Los que lloran, en ese sentido, son aquellos que lloran por las cosas espirituales del reino de Dios. No está hablando de las cosas que nos hacen llorar a nosotros, humanamente hablando, en pérdidas que tenemos. A veces veo personas que lloran porque se les dañó la lavadora, se les dañó el refrigerador, lloran porque se les dañó el carro, lloran porque no tienen dinero en el banco, lloran porque no pueden irse de paseo con la familia. ¿De veras lloras por eso? ¿Sabes por qué Dios quiere que llores? ¿Qué es el lloro, el lamento en el que Él está esperando de los hijos del reino de Dios? Que llores por aquellos que se están perdiendo y que no hay quien les predique.
Que lloremos por aquel hombre o mujer que están en soledad y no hay quien vaya y les apoye el hombro para decirles: aquí está mi hombro, llora. Los hijos del reino tenemos otra visión, otra cosmovisión de ver la vida. Y Él va a seguir aquí, Jesucristo va a enseñarnos cuáles son los deseos verdaderos que debería haber en nuestro corazón. No esos deseos pecaminosos, desordenados, sino deseos que tienen que ver con glorificar al Rey del reino al que pertenecemos. ¿Qué le glorifica al Rey? Que seamos pobres de espíritu. ¿Qué le glorifica al Rey? Que lloremos por las cosas que a Él le importan. ¿Qué más dice ahí? Bienaventurados los mansos. No dice los mensos, dice los mansos. Mansos es una persona controlada. Es ese caballo salvaje que vos ves en el potrero y que a un jinete valiente agarra el caballo, agarra un látigo y comienza a domar. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que ver un hombre y una mujer manso, controlado por el Espíritu Santo de Dios y no controlado por las pasiones y deseos carnales. Un hombre manso, una mujer mansa es aquella que está domado por el Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento es bien claro. ¿De qué estás lleno? ¿O de la carne o del Espíritu? Pablo dijo en Santiago 5:18: antes sed controlados por el Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar controlado del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hace que yo no esté lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo? Es el pecado. Lo que rompe mi comunión con Dios. Entonces, en el reino de Dios, su iglesia, que es este es su reino, Dios está esperando que sus soldados del reino estén controlados por el Espíritu Santo, porque dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Me encanta esto porque es triste ver en estos días las potencias mundiales. No sé si decir que ellos están haciendo todo justamente. Y no sé si decir, por ejemplo, que Trump, cuando tira bombas en Irán, es justo. No creo. No sé si decir que es justo lo que hace Irán con los pueblos alrededor de donde ellos viven. No sé si es justo. Pero dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces la pregunta es: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Justo es el hombre y la mujer que aprendieron a vivir conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, es justa. Cuando tú tienes que enfrentarte a un problema en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, tú vas a tomar una decisión justa cuando tú tomes ese problema y vayas a la palabra de Dios y veas qué palabra de Dios puedes aplicar a la solución de ese problema. Ayer estábamos hablando de la lujuria y decíamos que una de las cosas que necesitamos para vencer la lujuria en el hombre es renovar nuestro entendimiento para conocer cuál sea la voluntad de Dios. Primero, renovar mi entendimiento. Cuando yo renuevo mi entendimiento, entonces puedo ser justo. Porque no solamente sé una parte del mundo, pero ahora conozco la parte de Dios, la parte espiritual. Y entonces yo decido qué es justo. Pero si solamente decido conociendo lo que el mundo piensa de eso, entonces yo no voy a ser justo. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Fíjate, hoy el gran problema de las mujeres a nivel mundial, y aquí no sé si te incluye a ti,
tú sabrás. Pero el problema del feminismo, ¿qué están tratando de decir las mujeres respecto a este movimiento feminista? Que ellas son más importantes que los hombres, que ellas quieren los mismos derechos, las mismas, incluso roles que los hombres. Quieren ganar lo mismo que los hombres, quieren estar en las mismas posiciones que los hombres. ¿Eso es justo? ¿Eso está en la palabra de Dios? ¿Eso respalda la palabra de Dios? Entonces ves que es duro, es difícil. Entonces tenemos que sentarnos a ver qué es justo. ¿De qué justicia me hablas? Si no me traes la palabra de Dios y vemos lo que Dios dice, entonces nada es justo. Nada es justo. Alguien me dijo, pero mira, esto de las muertes, tantas muertes que hay ahora en Medio Oriente, Estados Unidos mandando bombas, Irak, dice, Dios también mató a mucha gente en el Antiguo Testamento. Sí, pero es Dios. Vos no eres Dios. Trump no es Dios. Putin no es Dios. Xi Jinping no es Dios. Si Dios quiere matar, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere con su creación, ¿o no? Él mandó a matar a todos los amalecitas. ¿O no le dijo a Samuel, ve y mata a todos los amalecitas? Niños, jóvenes, adultos y hasta los animales. ¿Le dijo o no le dijo? ¿Y eso está mal? Acuérdate, Dios no miente. Él no es hombre para arrepentirse. Si Él le mandó al profeta, ve y mata a todos los amalecitas, Samuel perdió su reinado por ser desobediente a Dios. Entonces, nosotros, ¿qué es justo? Justo es lo que viene de la palabra de Dios. Y cuando entendemos la palabra de Dios, lo aplicamos a esa situación, al feminismo, al machismo o a cualquier otra situación en la vida. Bienaventurados los justos. Me encanta lo que hace el presidente Bukele cuando él, antes de empezar sus prédicas, sus exposiciones, ¿sí has visto lo que él hace? Da primero gloria a Dios y dice, por la gracia de Dios estamos ahora viviendo lo que estamos viviendo, por la gracia de Dios, y le pone a Dios primero y luego él da el discurso. ¿Es justo? Me parece que ese hombre es justo, ¿no? Que él pone primero a Dios y después él vive en temor a ese Dios. Y podemos seguir, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es ese sentimiento interno que Dios pone en mi corazón. Internamente pone algo en mí, adentro de mí, que hace que tenga un estremecimiento interno de hacer algo por alguien que es miserable. La misericordia es diferente del amor, porque el amor te manda a amar al enemigo, al amigo, al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ese es el amor. Pero la misericordia es, ve y ámale al miserable, al que te hizo daño. Wow, más duro, más difícil. La misericordia es algo que tiene que surgirte de adentro, del fondo de tu corazón, del fondo de tu alma. La parábola del buen samaritano, ¿recuerdas? No, pasó el sacerdote, pasó el levita y pasaron por encima del que estaba medio muerto. Y pasó un tipo, un desconocido, un don nadie, un samaritano. Es como decir ahora, pasó un guerrillero. Y ningún pastor, ningún creyente le ayudó a hacer mal a esa persona que está ahí en el piso. Pero pasa un guerrillero y le ayuda. El guerrillero tuvo más misericordia que el levita y que los que pasaron ignorándole a este hombre. Misericordia, misericordia. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Ahora mira, todas estas bienaventuranzas están dentro del reino de Dios y que quiero que los comparemos con Gálatas capítulo 5. Ven conmigo a Gálatas capítulo 5.
Porque es importante que entendamos entonces, exilio, acuérdate, exilio es separado de Dios, es sequedad espiritual. Exilio es no más una relación con Dios, aunque quizás eres un hijo de Dios, pero estás en el exilio. Te das cuenta que hay algo ha pasado, algo sucedió, que Dios dijo, exilio. Quebrantaste alguna ley, quebrantaste algo de parte de Dios, pasaste los límites, exilio. Entonces Dios dice, bueno, yo quiero que entiendas que tú en Cristo eres una nueva criatura, en Cristo tú eres, esa es tu nueva identidad, en Cristo tú puedes reclamar tanto las promesas aun cuando estés en el exilio. Mejor dicho, ahora si sientes eso en tu vida, esa apatía espiritual, ese desgasto espiritual, puede ser por algo que hasta ni siquiera sabes por qué es esa situación, pero puedes venir esta mañana y decirle, Señor, quiero pedirte que tú perdones cualquier cosa que está impidiendo esa relación contigo, que no me está permitiendo tener el gozo, la paz que necesito. Entonces, mira cómo se relaciona las bienaventuranzas de Jesucristo con el fruto del Espíritu. Fíjate, capítulo 5, versículo 22, lo que dice ahí. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me encanta eso. Han crucificado. El cristianismo es mi identidad en Cristo, porque en Cristo he puesto todas mis pecados, mis deseos carnales, todo lo que hace que yo me aparte de Él. En Cristo, estoy en Cristo, en Él. Pero fíjate, el fruto, y este es uno solo que se desprende de todos esta amalgama de características en la vida cristiana, que es el primer fruto, el fruto que se desprende de este amor. Amor. Fíjate, algunos pueden pensar y decir, a ver, yo tengo amor, sí tengo amor. ¿Tengo gozo? No tengo gozo. Paz, un poquito. Paciencia, menos. Benignidad, un poquito más. ¿Será que es de esa forma como Dios está evaluando tu vida cristiana? No, es que cuando habla del fruto es algo que ya tienes y que el Espíritu Santo está tratando de ir desarrollando en tu vida el carácter de Dios, porque este es el carácter de Jesucristo. Entonces, posiblemente la sequedad espiritual, posiblemente donde estás es porque no estás desarrollando este carácter. ¿Cuál carácter? Bueno, el carácter de amor. El carácter de amor. ¿Te cuesta amar a la gente? ¿Te cuesta amar? Como alguien dijo, pastor, qué difícil es abrazar a un puercoespín. Digo, ¿por qué? Pincha, duele. Dios te mandó a amar a tu hermano, ¿sí o no? Es como, no puedes dejarle a un lado a tu hermano. Es como comer un pescado, ¿no? Cuando comes pescado, no sé si has tenido esa oportunidad de comer un pescado y el primer mordisco, ¡pum!, se te pincha un hueso del pescado. ¿Qué haces para seguir comiendo el pescado? Pues algunos por un hueso que le pincha, tiran el pescado. Eso es una necedad. Quítate lo que te pinche y termina el pescado, ¿no? Come el pescado. Bueno, eso te diría de tu hermano. Si hay algo que te pincha, sácale eso y abrázalo. No importa, porque de pronto ya con tu abrazo, con tu amor, puedes ayudarle al hermano a salir de la situación donde se encuentre.
Es el carácter de Cristo. Lo mismo sucede con el gozo. El gozo es otra característica del Espíritu Santo. ¿Y qué es el gozo, pastor? Es la misma situación que vimos en las bienaventuranzas. Es ese gozo de cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué produce Dios en tu corazón? ¿Qué produce el Espíritu Santo en tu corazón? Es gozo. Ese gozo que viene del cielo. Que a pesar de que posiblemente lo que Él me manda hacer es tan difícil que no puedo hacerlo así. Él sabe que tú no puedes, pero si le dejas a Él, entonces es posible que lo que Él te mande hacer puedas lograrlo hacer. La paz. ¿Qué es la paz? La paz es un poco diferente al gozo, porque el gozo es de entender la voluntad de Dios. Qué lindo que entiendo la voluntad de Dios, pero la paz es cuando yo hago la voluntad de Dios. Siento paz de haber hecho lo que hice. El gozo es cuando entiendo que vuestra santificación es apartarte de la inmundicia. Wow, eso entiendo. Tengo gozo, ya sé la verdad. La paz es cuando huyo de la tentación, huyo del pecado, me aparto de lo que sé que es malo. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es el fruto que el Espíritu Santo provoca en mí. Ser paciente es aprender a permanecer. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a los buzos que se meten dentro del agua. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer allá adentro? ¿Cuánto tiempo permanece un buzo allá adentro del mar? Depende de la cantidad de oxígeno que lleva puesto. ¿Sabes que ellos saben cuando ya está por terminar el oxígeno, qué tienen que hacer? Salir rápido para llenarse de oxígeno. La paciencia es la capacidad que Dios te da de permanecer callado, quieto, en medio de la situación, y cuando sabes que vas a explotar, toma cuidado, sal de ese lugar y llénate del Espíritu. Dile: Señor, esto no puedo yo. Toma tu control. Y entra y vas a ver el fruto, cómo funciona. Lo he hecho. Por experiencia te lo digo. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo que te va a ayudar a mantenerte en situaciones difíciles antes que explotes. Antes que explotes. La benignidad, ser una persona bondadosa, la bondad es parecida a la benignidad. La fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay Dios. Lo que quiero entonces esta mañana, hermanos, es que tú te vayas de aquí pensando: wow, esto del exilio puede suceder en mi vida. Sí, puede suceder, pero yo tengo que volver a esa comunión con Dios de tal manera que, acuérdate, Dios no miente. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no miente, y si Él ve en mi vida que hay cosas que no le gustan, que no le agradan, Él ha prometido bendecirme, sí, pero también Él ha prometido ayudarme en medio de esa sequedad, regresar a Él a través del arrepentimiento, mirando todas estas características que en Cristo Jesús ya tengo. Soy hijo del reino, tengo al Espíritu Santo que está trabajando en mí para florecer un carácter como el de Cristo. Así que ninguna circunstancia, ninguna situación en la que yo esté ahora mismo viviendo, para Dios nada es imposible. Tenemos un Dios maravilloso. Ven a mí a Isaías capítulo 55, vamos a terminar acá, porque yo quisiera hacer la invitación que hizo Isaías esta mañana. Isaías es un libro maravilloso porque es un profeta que le está diciendo a Israel lo que Dios está esperando que Israel haga.
porque Dios le había llevado al exilio. Estaban en Babilonia 70 años, lejos del templo, lejos de la tierra, lejos de sus parientes, lejos de lo que ellos amaban. Estaban tristes en Babilonia, en Asiria, estaban deprimidos. Pero aquí aparece el profeta Isaías 55. ¿Estás conmigo? Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Salta al versículo 8, mira lo que dice. Bueno, vamos a seguir leyendo. He aquí, el versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué palabras más lindas de invitación de parte de Dios por medio del profeta. Le está diciendo a su pueblo que estaba en Babilonia, le estaba diciendo: vuélvanse a su Dios. Reconozcan su pecado, reconozcan que han quebrantado la ley, que reconozcan su sequedad espiritual. Vuélvanse a Dios, deje el impío su camino, deje el impío sus pensamientos, vuélvanse a Jehová, y Dios tendrá misericordia de ellos. Fíjate que dice el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algunos podrían decir: pero es que he cometido tantos pecados, es que he hecho tantas maldades, es que he hecho tantos errores, que Dios no me va a perdonar. Esa es la mentira del diablo, pensar de que Dios no puede perdonarte si tienes un corazón arrepentido y vuelves a Dios y le dices a Dios: Señor, perdóname, aquí estoy. No quiero más exilio, no quiero más disciplina. Aquí estoy, contrito y humillado de corazón, porque conozco que tú tienes pensamientos más grandes que los cielos para tus hijos. Dice el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Me encanta este versículo 11, porque es lo que puede hacer Dios ahora mismo en este lugar. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará todo lo que quiero, y será prosperada para aquello que lo envíe. Qué esperanza, qué emoción saber que Dios no me quiere en ese lugar de exilio. Él me quiere en un lugar donde mi relación con Él pueda generar en mí todo lo que mi alma necesita para poder producir ese fruto. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los callados se levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplausos. En lugar de zarza creará ciprés, y en lugar de ortiga creará arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hermanos, no más exilio, no más sequedad,
No más apatía. El cristianismo tiene que ayudar, nuestro cristianismo tiene que ayudarnos a que la gente vea la expresión de Jesucristo, el carácter de Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Quiera Dios que en esta semana Dios nos dé esta linda oportunidad. Cierra tus ojos, vamos a terminar. Voy a pedir.